Las tensiones van en aumento, y Carlos III parece encontrarse en el centro de un encendido debate que va cobrando fuerza a medida que se embarca en una gira diplomática por la Commonwealth. Imagíneselo inmediatamente. Una lluviosa mañana de sábado, una ceremonia de despedida en un pueblo de Samoa. El rey y la reina están de pie bajo la lluvia torrencial, escuchando discursos de agradecimiento y promesas para el futuro. Pero el espíritu de una historia compleja y recuerdos dolorosos está claramente en el aire. La monarquía británica es un símbolo histórico del colonialismo, y países como Samoa, Australia y muchas naciones caribeñas se plantean ahora preguntas directas sobre un pasado que ha sido la fuente de su sufrimiento durante muchos años. Esta visita a Samoa, a primera vista, debería haber sido un momento solemne, pero la realidad distaba mucho de ser festiva. Los monarcas se dirigían al aeropuerto de Faleolo, donde les espera un avión de la Real Fuerza Aérea Australiana para abandonar el país insular, pero tras ellos se ciernen interrogantes para los que no parece haber respuestas preparadas. La presencia de Carlos y Camila en esta nación del Pacífico ha provocado emociones encontradas entre la población local y las autoridades, al resurgir dolorosas cuestiones sobre el pasado colonial británico. Los temas clave de la cumbre de la Commonwealth fueron la esclavitud y la amenaza del cambio climático, asuntos especialmente delicados para los pueblos que estuvieron bajo el Imperio Británico. Todas las miradas estaban puestas esta semana en Sydney, donde Carlos y Camila se reunieron con indígenas australianos, pero el ambiente distaba mucho de ser cordial. En Canberra, un senador indígena se dirigió al rey en nombre de los indígenas, criticando duramente a la monarquía por las riquezas robadas y las injusticias heredadas de los tiempos de la colonización. Puede imaginarse la tensión que se produjo durante este encuentro. Carlos se enfrenta a pueblos que exigen verdad, justicia y quizás la devolución de lo que han perdido. Pero, ¿el descontento se limita a esto? Las cuestiones de las reparaciones, de las que tanto se ha hablado en el Caribe y en la Unión Africana en las últimas décadas, pasan a primer plano, y aunque el rey no hace promesas directas, sus palabras durante la cumbre de Samoa son rotundas. Reconoce el dolor y el trauma que aún persisten para las personas cuyos antepasados sobrevivieron a la esclavitud y subraya la importancia de reconocer esta historia. Para acertar con el futuro, debemos comprender nuestro pasado, afirmó Carl en su discurso ante los líderes de la Commonwealth. Esto lo dijo en el contexto de hablar de los momentos más dolorosos de la historia que aún resuenan en la memoria de muchas personas. Y aunque Carl eligió un tono diplomático, la opinión pública sigue esperando hechos reales, no solo palabras. Por su parte, el líder de la oposición británica, Sir Keir Starmer, presente en la cumbre, adoptó una postura aún más dura. Afirmó que las reparaciones no son la respuesta y que el Reino Unido no tiene por qué pedir perdón por los errores del pasado. Starmer subrayó que cree que es importante trabajar por un futuro en el que los países estén unidos en la búsqueda del desarrollo, en lugar de permanecer a la sombra de su pasado colonial. Pero cabe preguntarse si esto será escuchado por quienes aún sienten los duros efectos de ese mismo pasado. Resulta interesante observar que está surgiendo una división entre los políticos y la opinión pública, y que la voz de los que exigen un cambio es cada día más fuerte. Con este telón de fondo, el rey Carlos y la reina Camilla prosiguen su viaje, conscientes de que esta visita será recordada no solo por sus agradecimientos, sino también por el creciente descontento y los interrogantes que persistirán incluso después de su regreso al Reino Unido. Bueno, el tema es explosivo. Atención al hecho de que, tras una importante visita a Samoa, el rey Carlos III y la reina Camila se vieron confrontados con la turbulenta historia de la Commonwealth, llena de recuerdos dolorosos y peticiones de reparaciones. Después de todo, no es ningún secreto que algunos países de esta comunidad exigen disculpas e incluso reparaciones económicas a antiguas potencias coloniales como Gran Bretaña por el triste legado del colonialismo y la trata transatlántica de esclavos. La visita fue un hito clave no solo para estrechar lazos, sino también para mantener una conversación abierta sobre traumas históricos profundamente arraigados. En Samoa, Carlos y Camila pasaron varios días ajetreados asistiendo a cumbres y reuniéndose con la población local y los líderes de la Commonwealth. Todo ello con el telón de fondo de la creciente presión sobre las reparaciones y los derechos de la población local. Imagínese el ambiente. El sábado, último día de la visita y bajo una lluvia torrencial, los reyes se despidieron de Samoa en medio de debates sobre dolorosas páginas de la historia de la Commonwealth, que afectan a muchos países antiguamente bajo la influencia del Imperio Británico. Pero la visita a Samoa es solo una parte de una gira más amplia y ajetreada, que incluyó 6 días en Australia. En Sydney, Carlos fue recibido por una multitud congregada ante la ópera, pero en Canberra fue recibido con duras críticas.
Un senador representante de los pueblos indígenas de Australia no contuvo su descontento, pidiendo responsabilidades por la riqueza robada, que, en su opinión, simboliza la monarquía británica. Durante un discurso en Samoa, el rey Carlos subrayó lo importante que es mirar al pasado para comprender el presente y tomar las decisiones correctas para el futuro, sin ocultar que los aspectos más dolorosos del pasado aún resuenan. No es de extrañar que la cuestión de las reparaciones volviera a ser un tema candente de debate. Charles escuchó numerosas llamadas de la Comunidad del Caribe y la Unión Africana insistiendo en la necesidad de reparar los daños causados por la trata de esclavos. Quienes se oponen a las reparaciones argumentan que las generaciones modernas no deberían pagar por los errores de sus antepasados, mientras que quienes las apoyan subrayan que los efectos de la centenaria trata de esclavos siguen repercutiendo en la actual situación racial y económica. Curiosamente, el líder de la oposición británica, Sir Keir Starmer, también estuvo presente en la cumbre. Se pronunció claramente en contra de las reparaciones y subrayó que el futuro debe construirse sobre la cooperación, en lugar de sumergirse en las oscuras páginas de la historia. Además, expresó su intención de organizar un foro Reino Unido-Caribe para debatir conjuntamente el legado histórico de la trata de esclavos y su impacto en la sociedad moderna. Mientras Carlos y Camila concluían su viaje, el gobierno británico también dio a conocer su postura. Descartaron las reparaciones no solo financieras, sino también no financieras, centrándose, según afirmaron, en los retos actuales. El ambiente en torno a la visita del rey Carlos III y la reina Camilla a Samoa se ha caldeado. La visita, parte de su extensa gira por los países de la Commonwealth, supuso una difícil prueba para los monarcas. La pareja real, empeñada en subrayar la importancia de la relación entre Gran Bretaña y los estados que una vez gobernó, se enfrentó a una dura realidad. En la cumbre de jefes de gobierno de la Commonwealth, celebrada este año en Samoa, se recordó una historia de esclavitud, colonialismo e injusticia. Era difícil imaginar que, siglos después, estos países volverían a plantear cuestiones sobre el antiguo poder del Imperio Británico. Ya desde el primer día de la cumbre quedó claro, hablar de reparaciones y de reconocer las injusticias del pasado ha adquirido una urgencia sin precedentes. La cuestión de si Gran Bretaña debe pagar reparaciones por su pasado colonial ha atormentado durante mucho tiempo a los líderes caribeños y africanos. A primera vista puede parecer una mera formalidad diplomática, pero para muchos en las antiguas colonias es algo más que política. Es una cuestión de justicia histórica, reconocimiento y respeto por su patrimonio. Desde el principio de la visita de la pareja real a Samoa, el ambiente era doble. Por un lado, la alegría de los lugareños era evidente, pero por otro, la tensión se respiraba por todas partes. Ni siquiera los actos ceremoniales destinados a resaltar la importancia de la visita pudieron ocultar por completo el dolor profundamente arraigado. La lluvia torrencial de la ceremonia en el pueblo de Siumo, las palabras de despedida y las sonrisas avergonzadas simbolizaron la ambigua relación entre Gran Bretaña y las antiguas colonias. En el aeropuerto de Faleolo, los reyes agitaron las manos en un gesto de despedida al abandonar Samoa, pero el momento pareció más bien un intento de eludir las preguntas que quedaron en el aire. Es imposible olvidar las miradas de la gente que se congregó en la rampa del avión, llenas de esperanza y recelo. Los recuerdos de la época colonial siguen dejando una profunda huella en la mente de la gente, y la monarquía británica continúa simbolizando el mismo imperio que antaño controló los destinos de millones de personas, pero la visita de la pareja real no terminó ahí. Tras una escala en Samoa, Carlos y Camila llegaron a Australia, donde también les esperaban emociones encontradas. En Sydney fueron recibidos como héroes. Cientos de personas se congregaron ante la famosa ópera para ver a los reyes, pero también hubo muchos que expresaron abiertamente su disgusto. En Canberra, por ejemplo, un senador indígena no se contuvo y dijo que la monarquía británica seguía en posesión de riquezas robadas. Estas palabras sonaron como un trueno, sobre todo teniendo en cuenta la importancia histórica de Canberra como capital de Australia. En su discurso ante la cumbre, el rey Carlos III reconoció que muchos aspectos del pasado siguen siendo dolorosos para los países de la Commonwealth. Recordando el tiempo que pasó hablando con representantes de distintas naciones, afirmó que comprender la historia es la clave para tomar las decisiones correctas en el futuro. Sin embargo, ¿hasta qué punto pueden estas palabras cambiar la percepción de la monarquía y apaciguar a quienes anhelan justicia? Al fin y al cabo, no solo los indígenas australianos,
sino también los líderes caribeños insisten en la necesidad de reparaciones como justa reparación por la explotación y opresión anteriores. En este contexto resuena también la postura de Sir Keir Starmer, líder de la oposición británica, que también asiste a la cumbre. A pesar del acalorado debate sobre las reparaciones, Starmer ha declarado abiertamente que no apoya las reparaciones y cree que Gran Bretaña no tiene que pedir perdón por su pasado. En su opinión, es más importante centrarse en mejorar el futuro que estancarse en las sombras de la historia. Esta declaración ha suscitado una oleada de debate y la opinión pública, tanto británica como internacional, se ha dividido en dos bandos. Por un lado están los que creen que el pasado debe permanecer en el pasado, y por otro, los que están convencidos de que sin reconocer sus errores, Gran Bretaña nunca podrá establecer una relación significativa con sus antiguas colonias. De regreso a casa, el rey Carlos y la reina Camilla dejan Samoa y Australia. Pero tras ellos queda un rastro invisible de debates, protestas y preguntas persistentes a las que muchos aún quieren respuestas. El príncipe Guillermo, hijo mayor del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, es como un símbolo de la nueva era que le espera a la monarquía británica. En cada uno de sus rasgos, en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras, hay una firmeza de carácter y una confianza que alimentan las esperanzas de cambio que las realidades modernas exigen con tanta insistencia. Hoy es el duque de Cambridge, esposo de la favorita de la nación, Kate Middleton, y padre de 3 hijos adorables, cada uno de los cuales se está convirtiendo poco a poco en parte del lienzo histórico ininterrumpido de la corona británica. Al permanecer en el candelero, Guillermo ya está estableciendo su propia tradición, añadiendo un toque de la calidez personal y la accesibilidad que tan vívidamente le distinguen de tantos de sus predecesores. Un espíritu fuerte, un agudo sentido del deber y una gran comprensión de las necesidades de la gente son cualidades que heredó de su madre, la legendaria princesa Diana. Gracias a su influencia, el príncipe Guillermo es considerado el príncipe del pueblo, dispuesto a continuar su legado, pero con un enfoque más maduro y reflexivo. Para muchos británicos y seguidores de la familia real de todo el mundo, se ha convertido no solo en un heredero, sino en un icono que encarna sus aspiraciones y expectativas. La era de la reina Isabel II, llena de calma y estabilidad, ha terminado y ahora está en el candelero la figura del futuro monarca, que aporta un nuevo matiz a la vida real. En sus actividades públicas se muestra activo, decidido y lleno de ambición por cambiar el mundo a mejor. Por ejemplo, sus numerosas iniciativas en el campo de la salud mental. A menudo insiste en que la salud mental es tan importante como la física, y anima a los británicos a no tener miedo de hablar de sus problemas. Como príncipe, defiende a quienes no pueden afrontar solos las complejidades de la vida. Cada uno de sus actos es una muestra de responsabilidad ante la sociedad, y muchos creen que su visión de futuro y su empatía le hacen más accesible y comprensible para la gente. Guillermo no teme mostrar su lado humano, hablar abiertamente de las dificultades que le han acompañado en la vida, ya sea la trágica pérdida de su madre a una edad temprana o el difícil papel que ha asumido como hijo mayor y heredero al trono. Es literalmente la personificación de un príncipe de la nueva era, y muchos confían en que será capaz de insuflar aire fresco a tradiciones centenarias. Pero por supuesto no es tan sencillo. A los ojos de la familia real no es solo un príncipe moderno, sino también un hombre cuya vida personal y valores familiares desempeñan un enorme papel en su imagen y percepción pública. Sigue siendo fiel a Kate Middleton, la mujer que le ha apoyado a lo largo de los años y se ha convertido en un auténtico pilar para él. Juntos parecen una pareja perfecta. Se les adora, se les admira y cada uno de sus pasos va acompañado de la admiración del público. Kate se ha convertido en una auténtica reina de corazones para Gran Bretaña y siempre está cerca, compartiendo con Guillermo todas las penurias y alegrías de la vida real. Su vida familiar no solo es un ejemplo para millones de británicos, sino también un símbolo de estabilidad y devoción que rara vez se ve en los círculos monárquicos. Guillermo y Kate han criado a 3 hijos: el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. Cada uno de ellos tiene ya su propia imagen y, a pesar de su corta edad, se sienten parte de la vida real. Sin embargo, Guillermo y Kate hacen todo lo posible para que sus hijos crezcan en un ambiente de amor y libertad. Como padres que son, evitan la presión excesiva, dejando que sus hijos sean niños y no empujándoles hacia límites estrictos. Es como si quisieran devolver a sus herederos la normalidad de la que careció Guillermo en su infancia. Por supuesto, la pregunta sigue siendo: ¿qué tipo de monarca será el príncipe Guillermo?
Si nos fijamos en sus actividades y su forma de comunicarse con el público, nos daremos cuenta de su inclinación por la sinceridad y su voluntad de escuchar a la gente. No teme implicarse en los problemas reales que preocupan a los ciudadanos, ya sean iniciativas medioambientales, de protección de la naturaleza, de lucha contra el cambio climático o de ayuda en tiempos de crisis. A diferencia de muchos de sus predecesores, tiene una visión moderna del papel del monarca. No ser un mero símbolo, sino tener realmente un impacto positivo en la sociedad y cambiarla a mejor. Guillermo también hace hincapié en la transparencia, el respeto a las personas y las cuestiones sociales, que se están convirtiendo en parte integrante de su imagen. En este sentido, el príncipe Guillermo no se limita a desempeñar el papel de heredero, sino que lidera su propia revolución. Está dispuesto a someter las tradiciones de la época, actualizarlas y modernizarlas para que la familia real siga siendo relevante para las nuevas generaciones. Su capacidad para equilibrar la tradición y las actitudes modernas le convierte en un verdadero heredero de la familia real que puede ser un puente entre el pasado y el futuro. Los acontecimientos de hoy en torno al rey Carlos y Camilla dibujan ante nosotros un interesante retrato de la vieja guardia de la monarquía británica, que parece seguir luchando por encontrar su lugar en el mundo moderno. Carlos, un hombre que lleva preparándose para el trono desde la infancia, ha recibido por fin la corona, pero al mismo tiempo tiene que luchar por su relevancia y el apoyo del pueblo. Su decisión de promover iniciativas medioambientales y hacer hincapié en el cambio climático es ciertamente respetable, pero ¿es suficiente para cambiar la opinión que la opinión pública tiene de él desde hace tiempo? Camila es una mujer que muchos ven con ambigüedad. No es solo la consorte del rey, sino una figura que cambió el curso de la historia británica al destruir el matrimonio de Carlos y Diana. Y aunque Camila intenta mantener la imagen de una reina leal, la cuestión de si realmente consiguió ganarse el corazón de los británicos sigue abierta. Mucha gente sigue desconfiando de Camila. Algunos creen que está inmerecidamente en el trono junto a Carlos, y esto proyecta una sombra sobre todo el reinado real. ¿Conseguirá Camila reparar los errores del pasado a los ojos del pueblo? ¿Y podrá Carlos demostrar su valía no solo como rey, sino como líder que realmente comprende y apoya a su pueblo? ¿O sus intentos de acercarse al pueblo no son más que otro paso para mantenerse en la ola de popularidad? ¿Qué opinas de este dúo? ¿Crees que Carlos y Camila son capaces de convertirse en símbolos de la nueva monarquía? ¿O crees que su tiempo está pasando y que los jóvenes como Guillermo y Kate deberían ocupar el centro del escenario? Comparte tus opiniones en los comentarios. Danos un like si te has quedado prendado de esta intriga real. Y no dejes de suscribirte para no perderte aún más noticias fascinantes e intrigas sobre la vida de la familia real británica.